RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de la Red Democrática? Bienvenidos una vez más a su programa de Red Democrática Edición Economía, una edición en la cual todos nos reunimos para poder aprender de economía y por supuesto para poder generar pensamiento crítico que nos permita tomar decisiones pues apropiadas y como todos los viernes con el amigo de las finanzas, el amigo de la prospección financiera, don Vidal Villalobos, que por ahí lo vi bien acompañado, así que saludos mi querido Vidal y saludos a Marco que anda por ahí también. Sí, Marquito aquí te está enviando un saludo, pero la pandilla se complementa con Juan Manuel Tirado y hubo otro poco más de artistas que tenemos aquí hoy en la mañana. Caramba, Buenos días, podemos hacer un foro ahí. Perfectamente los podemos sentar aquí dentro de algún momento y conversar. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días, Jonathan. Un abrazo a la distancia y como siempre todos los viernes atentos a lo que ha estado ocurriendo en el mercado global, en el mercado internacional, con la finalidad, como siempre dice el capitán Prendas, darles información para una adecuada toma de decisión. Así es, mi querido Vidal, y ha pasado mucho. Geopolítica, geomilitar, geoeconómica, prospecciones que salieron, ideas que están saliendo, y hay demasiada carnita en el asador, así que vamos haciendo los cortes correspondientes. Con muchísimo gusto. De hecho, yo traigo, como siempre, preparada una agenda, una receta un poco aderezada de cosas, pero, don Jonathan, si usted quiere un tema en particular, simple y sencillamente lo tira a la mesa y tratamos de cocinarlo, porque se nos hace muy corto a veces el espacio de 50 y algo de minutos para poder abarcar tanta cosa que queremos contarles. Voy a decirles en primera instancia de la parte internacional eh, que hubo algunos detalles interesantes al cierre de la semana anterior. Nosotros lo estuvimos viendo en vivo prácticamente hace 8 días y fue que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal los aranceles de Trump. Trump ya había anunciado que seguiría con aranceles usando otras vías. Luego declaró un arancel general del 10%, amenazando luego con un 15%, pero no lo ha hecho. Y hubo reacción de las contrapartes. Y todo esto generó realmente mucha incertidumbre y reacción, por ejemplo, de China, reacción también de los estados, de los estados y asociados a o las repúblicas en Europa que también reaccionaron ante esta situación. Bueno, ¿qué pasó precisamente ahora más bien entrando a esta semana? Entrando a esta semana, el presidente hizo la presentación, me refiero a Trump, de su primer informe del Estado ante el Congreso. El más largo de la historia, dicen. El más largo de la historia, 1 hora 47 minutos, pero Trump, que ha tenido sus programas de televisión, sabe cómo poner en escena ciertas cosas. Y entonces estratégicamente invitó a ciertas personas que llegaran y las presentaba para recibir aplausos, etcétera, etcétera. Ustedes que probablemente siguieron ya sea la totalidad de la presentación o los resúmenes televisivos, se dieron cuenta de que esto es así, tradicional. Si el presidente es demócrata, el ala demócrata cada 4 palabras se pone de pie a aplaudir. Claro. Pero los republicanos se quedan sentados, como en el caso de Biden. Ahora fue al revés. Ahora eran los republicanos los que frenéticamente aplaudían a las declaraciones del presidente Trump
mientras que los demócratas se quedaron sentados. Habló de varios temas, de los temas que a nosotros nos interesa, que tienen un impacto importante en el tema de la economía. Habló, por ejemplo, de inmigración. Cuando habló de inmigración, usó una frase que se ha hecho célebre por la reacción de los demócratas. Él dijo que el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales. Claro, los demócratas se quedaron sentados, mientras que los republicanos intentaron sostener en el tiempo el momento, enfatizándolo, y se pusieron de pie y aplaudieron mucho más de lo que regularmente se aplauden estas cosas, enviando un mensaje, me parece, don Jonathan, de cara a lo que tendremos en noviembre, que son elecciones de medio periodo. Así es, elecciones que estoy seguro van a traer muchas sorpresas, unas que están en libreto y otras que no, porque los enojos están en su máximo apogeo en todo Estados Unidos. Las encuestas de popularidad del presidente no lo están respaldando, así que él necesita hacer cosas que le reviertan ese proceso. Así es. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, Jonathan, amigos, es que siempre ha habido una crítica de que grandes líderes políticos de los Estados Unidos que pueden manejar información sensible tienen sus propias carteras de inversión y compran acciones. Sí. Entonces él dijo que estaba pensando en prohibir la negociación de acciones ahí, precisamente en el Congreso, para evitar precisamente que se presenten malas vibras, en el sentido de que tal vez alguien escuchó alguna cosa y tome una ventaja no debida. Dirían en el pueblo, no es desconfianza, es precaución. Exactamente. Otra de las cosas interesantes es que hemos visto una presión importante en el tema de la energía por el consumo que representan los centros de datos de inteligencia artificial, el desarrollo de los chips y, por supuesto, los activos digitales. Sí. La minería de monedas consume mucha energía y eso le pasa la factura a las empresas y las familias, perdón, que terminan pagando más. Bueno, anunció que las empresas de tecnología tienen que poner sus propias fuentes de energía para alimentar sus centros de datos, y está prevista para la próxima semana una reunión con varios de estos líderes de empresas tecnológicas que en apariencia van a ir a firmar en la Casa Blanca el compromiso de generar su propia energía, lo que en principio significaría un alivio para el bolsillo de los estadounidenses. Eso es una muy buena pues, noticia en función de todos, de las personas comunes y corrientes y también de la generación de energías alternativas. Si me permitís, Vidal, como en última hora se está dando la noticia acá en Costa Rica para ahora conocerla con vos. BCR y Banco Popular renuncian a la Asociación Bancaria Nacional tras choque por reforma a estafas en línea. Y ahí, como tenés el foro de Juan Manuel, ahí también puedes generar insumos en su momento, si así lo crees oportuno y conveniente, porque esas noticias se las trae aquí en el país, pero sigamos en Estados Unidos. Claro, claro, claro. Bueno, ahorita vamos a cubrir un par de noticias más y me das unos 30 segundos para ver si logro hablar algo con Juan Manuel al respecto y que nos pueda conversar en vivo y a todo color. En materia del Congreso, en tema de aranceles, cuando la Corte Suprema determinó que... Marquitos, ¿Juan está ahí? No, no va. Ya lo vamos a conseguir, Jonathan. Cuando la Corte Suprema determinó que eran ilegales los aranceles, la puerta que le abre al presidente Trump es: hágalos legales, llévelos al Congreso. Y entonces el presidente dijo: no me voy a molestar, no voy a convertir mis aranceles en ley, voy a seguir buscando alternativas, y creo que los aranceles pagados por los países extranjeros van a reemplazar, dijo, el impuesto sobre la renta. Hacia eso él está apuntando. Entonces vean ustedes que él sigue sobre el dedo en el renglón de la generación
de aranceles de una u otra manera. ¿Qué no dijo el presidente Trump en su discurso? No mencionó detalles del sistema de inmigración y control de aduanas conocido como el ICE. No quiso meterse ahí. Ni tampoco mencionó para nada los archivos de Epstein. Importante. Tampoco mencionó mucho sobre las recetas de la economía. Así que yo que me senté 2 horas en el televisor, al frente del televisor para ver el programa, me quedé ayuno de algunos datos. Claro que sí, consideró que sigue siendo una amenaza a Irán y ha estado en la palestra esta semana ese tema. Pero fíjense qué interesante también lo que mencionó. Dijo que le preocupaba que los demócratas hicieran trampa en las elecciones de noviembre. Ha sido un discurso que él siempre ha mantenido. Sí, sí, siembra la semilla. Sí, pero Jonathan, siguiendo a muchos analistas del corte político, lo que están considerando es que ante una eventual derrota, él se está empezando a curar en salud. Sí, eso es muy probable, es lógico que empiece a hacerlo, aunque obviamente el músculo republicano no deja de ser importante. El tema es que los demócratas no están sentados simplemente viendo la película, están también cierto parte importante y en California y Nueva York están dando la campanada. Así es, así es. Bien, quiero cerrar con una frase que dijo Ujú, y hagamos los paralelismos que ustedes quieran hacer con lo que está ujú. ocurriendo en nuestro país. Cualquier semejanza es mera coincidencia. Dijo que la economía de los Estados Unidos estaba en una edad dorada, y voy a decirlo encomillado. La economía está rugiendo como nunca antes. No sé qué tipo de felino será el que ruge, pero probablemente sí se parezca al que tengamos por aquí. O al de Argentina, al León también, de por allá abajo. Pueden ser, sí, bueno, vamos a ver. Eh, Quizás sea interesante tal vez hacer una pequeña referencia porque me lo han consultado, Jonathan, Sí, las personas. ¿De dónde fue que se vino el término jaguar para Costa Rica? es Ustedes importante. recordarán que hace algunos años las economías asiáticas empezaron a crecer mucho y entonces a esas economías les llamaron los tigres asiáticos. Una reportera de Washington Post hace unos meses atrás escribió un artículo haciendo algunos paralelismos con los resultados macroeconómicos de esos países en aquellos años y los que está teniendo Costa Rica. Pero aquí no hay tigres. Entonces la chica buscó algún felino que sí se pasee por los territorios costarricenses. Así que dijo que iba a ser eventualmente una economía jaguar. Inmediatamente lo Claro. capitalizó el presidente Chávez y de Ni ahí es lerdo ni donde viene. perezoso, Sí, claro, si le ponen una oportunidad de esta claro. naturaleza, Cualquiera la hay, agarra. hay que efectivamente aprovecharla. Vidal, Bien, el importante con lo que estábamos hablando la semana pasada, a propósito de los vaivenes de Estados Unidos, el cierre por la onda invernal fue severa en la parte norte de Estados Unidos este fin de semana. en efecto, y habíamos conversado que este tipo de cosas podría tener un impacto importante en la medida en que primero la gente salía a vaciar los estantes de los supermercados, Ujú. luego se caía la visitación a los supermercados y la visitación también a restaurantes, y que una vez que pasen estos efectos climáticos, la gente volvía a salir otra vez a las calles y a tratar de recuperar sus vidas. Entonces, que al final, que era la pregunta que tú me hiciste la semana Ujú. pasada, ¿cuál era el impacto? El impacto es cíclico, pero temporal, porque una cosa debería compensarse con la otra. Y eso es probablemente lo que pudimos haber visto precisamente Así es. en los Estados Unidos. Seguimos. Bien, les cuento datos del día de hoy. Como siempre, nos vamos a ir en vivo a ver qué es lo que está ocurriendo en este momento, hoy viernes 27 de febrero, en los mercados internacionales. Salió un dato, índice de precios al productor. Salió más alto de lo que se estaba esperando. Eso quiere decir que habrá que estudiar el informe con detalle,
es muy probable que ya el tema de los aranceles de Trump se esté trasladando a los productores y de ahí luego a los consumidores. Pero ¿esto qué significa? Que si la inflación se mantiene alta en los Estados Unidos, se le van cerrando cada vez más las posibilidades a la Reserva Federal de bajar las tasas de interés. Entonces las tasas de interés deberían quedarse ahí un poco más altas. Las empresas tendrán que enfrentar tasas de interés más altas en sus compromisos crediticios y eso reduce la rentabilidad de las empresas. Entonces vean, todo esto lo hago para ir explicando los efectos que estamos viendo en este momento en el mercado. En este momento, el Dow se está cayendo 529 puntos, 1.07, bastante. El S&P 0,55, el Nasdaq 0,77 y Russell 2000, que es donde están las pequeñas empresas, las que no tienen un músculo financiero grande para pasar estas turbulencias y entonces son más sensibles. 1.75 se está cayendo. El indicador del miedo, el VIX, vuelve otra vez a 20. Ahora, esto quiere decir que la gente se está saliendo del mercado accionario. ¿Para dónde se va la gente que sale del mercado accionario? Hay dos grandes cajas en los portafolios de inversión. O invertimos en acciones o invertimos en bonos. Entonces, no es todo el mercado el que está saliendo, ¿verdad? Sino que una parte considerable del mercado que tiene que tomar el dinero y mandarlo a una inversión. Bonos. Habíamos mencionado que el bono del Tesoro de los Estados Unidos ya había recortado de 4.30 a 4.010 que estuvimos la semana pasada. No recortaba más porque las expectativas de que la Reserva Federal haga recortes adicionales en este año nos estaban dando. Este dato del índice de precios al productor retrasa todavía más esta situación. Pero entonces, si no van a bajar tan rápido las tasas, yo no bajo la tasa. Pero hoy la tasa está bajando por la llegada de gente que está saliendo de renta variable y se pasa a renta fija. Entonces a la gente no le interesa recibir tanta rentabilidad, lo que quiere es estabilidad, protección, refugio. El oro es refugio, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos lo son. Y en este momento, 3.97 es la tasa de interés en los Estados Unidos para un bono de 10 años. Si esto se logra sostener en el tiempo, los mercados estarán ajustando la tasa de interés a pesar de que la Reserva Federal pueda hacer un retraso en su toma de decisión. ¿Qué le parece, mi amigo Prendas? Pues bastante importante para tomar decisiones, como siempre decimos al inicio del programa, porque si la gente se está saliendo en este instante y el ecosistema está enfrentando estas tensiones, pues como bien nos ha enseñado don Vidal Villalobos y don Juan Manuel Tirado, hay que ponerle atención. Así es. Echémosle un ojito entonces al otro activo refugio. Sí. Que tradicionalmente es el oro. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. ¿Seguimos ahí vivos? Ok. Es que por un momento me pareció haber perdido la señal. Oro, 5.262 otra vez al alza. Está subiendo hoy un 1.32. La gente busca refugio. Y aquí hay otro elemento que también lo hace ver de esa manera. Quiero adicionalmente mencionarles algunos temas, ¿verdad? Porque, como decíamos, las bolsas hoy están negativas. El dato que salió fue el índice de precios al productor, que lo he mencionado, pero no he dicho el dato. La previsión era 0,3 en el mensual y salió en 0,58. En el subyacente, que quita volatilidad de alimento y energía, se estaba esperando en 0,3 y este es quizás el que más ha golpeado, porque se subió un 0,8%. Entonces resultan datos sorprendentemente diferentes a lo que estábamos esperando. Pero también hay reacciones
en el sector tecnológico otra vez, en el sector de inteligencia artificial Vidal, otra vez. Vidal, una pregunta antes de entrar en la Sí, parte de inteligencia que estás planteando, artificial. ¿Este movimiento o esa necesidad de protección es coyuntural o lo ves más estacional a lo largo del tiempo? Es decir, ¿la migración y la baja se va a seguir dando o es prácticamente algo muy focal de este momento? eso es una muy buena pregunta. Mencioné que el movimiento no es toda la bolsa que se sale y se pasa para el otro lado. Eso sería un Así es. caos. Así es. Hay distintos tipos de perfil de riesgo dentro de los inversionistas. Hay inversionistas de largo plazo, como las operadoras de pensiones o los fondos, que hicieron sus números y que probablemente, a pesar de estas volatilidades temporales, se mantienen ahí, Ujú. porque están pensando en el largo plazo. Las volatilidades del corto plazo no deben ser una razón para desarmar una posición de largo plazo. Los que en este momento eventualmente sí se están saliendo son los que entran para tratar de aprovechar oportunidades de mercado. Entraron a unos precios, estaban esperando determinados precios, hay una toma de ganancias, hay un retroceso en las bolsas y esa primera capa se sale. Tendrían que llegar datos gruesos que confirmen una tendencia en particular para que estos otros inversionistas de larga data y de gruesa billetera tomen decisiones. Ok. El dato es el índice de precios al productor. Otros datos que hemos tenido la semana pasada, como por ejemplo el índice del gasto al consumo, al gasto del consumidor, perdón, ese salió bien. Lo que hemos estado viviendo y lo hemos estado reiterando en estas entregas es que un día sale un dato hacia una dirección y en otro día sale otro dato en una dirección diferente. Y eso es lo que hace muy difícil en este momento tomar decisiones, particularmente cuando esas indecisiones en los datos no provienen de temas, voy a usar tu palabra, estructurales de la economía, sino que puede ser un tema coyuntural o puede ser incluso hasta por el wording, que lo hemos hablado también en otras oportunidades aquí, o sea, la hablada. Si alguien dijo algo y movió el mercado, y luego la gente revisa el fundamento de la declaración y encuentra que no era el lobo tan feroz, así que los mercados vuelven a acomodarse. Tendríamos que esperar, mi amigo Jonathan, a ver si los datos de empleo y de inflación se terminan consolidando en una determinada dirección para poder sacar una conclusión. Pero por lo pronto, lo que está moviendo el mercado es el índice de precios al productor. Dando un paso hacia el tema de energía, y perdón, de inteligencia artificial y de tecnología, fíjense que esta semana Nvidia, la líder del mercado, dio muy buenos resultados. Y se esperaba que ese iba a ser el catalizador del mercado para volverlo a poner otra vez al alza. Ujú. Y Nvidia se cayó. Porque la expectativa del mercado era mejor que los resultados que terminaron siendo buenos. O sea, el listón para Nvidia, el mercado lo está poniendo muy alto Muy y va alto. a tener que demostrar más resultados positivos, consistentes, sostenidos en el tiempo, antes de que el mercado le regrese de nueva cuenta la esperanza. Pero es que ha habido cosas realmente interesantes y entonces yo esas cosas, medias extrañas, medias raras, las voy a meter en la escuelita del día de hoy, mi amigo Jonathan. Adelante, vamos a la clase. Habíamos construido la idea durante las últimas semanas de que la inteligencia artificial iba a estar afectando el empleo en empresas. Ujú. Habíamos visto también el viernes pasado que Anthropic, una empresa que desarrolla herramientas en inteligencia artificial, amenazaba a empresas de asesoría legal, financiera, bursátil, económica, de comunicación. Y entonces las empresas, como por ejemplo IBM,
que tienen contratos con sus clientes y que tienen planilla para atender esos contratos, se vieron amenazadas. Se vieron amenazadas porque esa herramienta, mucho más productiva, mucho más rápida y barata, amenazaría su perfil de negocio. Bueno, pues Anthropic salió al paso diciendo que ellos tenían una cosa que se llama Cloud Code y trató como de atenuar un poco el impacto. ¿En qué consiste esto? Esta es una nueva capacidad de programación lanzada por Anthropic. Y a diferencia de los asistentes de inteligencia artificial tradicionales que sugieren líneas de código y van ayudándole de alguna manera al programador o al analista, Cloud Code funciona solito, generando software como un agente autónomo. La herramienta entiende el proyecto completo, escribe funciones completas, depura errores, ejecuta pruebas, refactoriza sistemas, implementa tareas sin supervisión. Entonces pasa de ser un copiloto a ser un programador. Y claro, aquí fue donde IBM sufrió tremendamente durante la semana. Posteriormente, en la semana, la misma empresa saca un comunicado diciendo, pero no se me asusten, esta herramienta la estamos pegando con Gmail y la estamos pegando con Google. Entonces usted, programador, usted, asesor financiero, asesor bursátil, tiene la herramienta a la mano, más bien úsela y potencie su trabajo. Y eso, Jonathan y amigos, bajó un poquito el tema, pero vean ustedes cómo un día sí, al otro día también tenemos importantes saltos de corriente. Saltos de corriente que vienen a implicar movimientos, olas en el mercado bursátil importantes porque, como siempre has dicho, Vidal, no hay nada peor que el miedo. Así es, el miedo es un mal compañero en la toma de decisiones, es un mal copiloto. Ok, ahí les dejo lo de Anthropic, pero les traigo una también que revisé, leí y preparé en esta misma semana. Voy a entrar a un espacio donde no soy especialista, así que hice un resumen de lo que humana y humildemente entiendo de estos temas, pero yo sí lo que entiendo es el impacto económico que esto puede tener. Los chips de silicón han venido mejorando y la nanotecnología los ha hecho más eficientes. El problema no está en la capacidad de cálculo de las herramientas, eso lo tienen resuelto los ingenieros. El problema está en la transmisión de los datos, en la latencia que llaman. Porque la transmisión de datos se hace físicamente a través de electrones. Ese es el chip que nosotros comúnmente conocemos. Para poder mejorar eso, se requieren cantidades industriales de generación de energía. Por eso Trump está pidiéndole a los empresarios que generen su propia energía. Y ahí están los dilemas y los retos para la humanidad. ¿Cómo continúo satisfaciendo la energía para los hogares y las empresas si estos monstruos están tragando energía que es un contento? Quiero contarles también que hace algunos meses atrás, de igual manera, haciendo un ejercicio intelectual importante, porque no es mi campo, tuve que revisar los conceptos de mecánica tradicional y de mecánica cuántica. La mecánica tradicional, la física que nosotros regularmente conocemos, en principio tiene como elementos que si alguna partícula se va a mover de A a B, lo logra hacer, y luego viene de B a A. Así es. La mecánica cuántica rompe con ese concepto y tiene el criterio y el principio de que de manera simultánea la partícula se puede estar moviendo de A a B y de B a A en el mismo momento. Esas son las cosas como difíciles de comprender para alguien que no es especialista en eso.
pero yo les dejo el concepto. Bien, y ahora entonces brinquemos a la computación. Computación tradicional y computación cuántica. La tradicional programa binariamente, Así es. ceros y unos. O sea, es un cero o es un uno. No hay otra. Sí, sí hay. Por eso, en esa La no. mecánica, La cuántica sí. la computación cuántica ahora, Así mi es. amigo Jonathan. Y la Ujú. cuántica lo que dice es que simultáneamente pueden haber ceros y unos, lo que hace más productivo al chip o a la herramienta, al hardware, y más eficiente. Eso significa que entonces se van a procesar mayores cantidades de datos y que esto va a terminar, yo no lo sé dónde. Lo que sí sé es que esto es realmente fascinante. Una estimadísima compañera, ingeniera en sistemas, me dijo, esto de la computación cuántica, véalo de esta manera. Generalmente usted tiene una moneda y tiene una cara y una cruz. Pero si usted con una potencia adecuada la lanza al aire y usted vuelve a ver la moneda, lo que está viendo es caras y cruces, caras y cruces, multiplicando el poder, la producción, los resultados de esto. Bien, esta semana un paso más. Los chips, como decían, transmiten la información a través de los neutrones. Pues ya no, apareció una empresa diciendo que viene una nueva arquitectura, la computación fotónica, que lo que va a usar son fotones, Ujú. o sea, va a usar luz. Y lo que prometen es que van a ser mucho más rápidos, mucho más eficientes Claro. y van a economizar realmente eh, mucha energía. Yo la verdad es que cuando escuché la noticia tuve que detener el auto y empezar a tomar agua para ver y cómo va a ser eso. Un chip de luz, porque esa fue como presentó el presentador del noticiero la nota. Tendremos chips de luz. No, no, tendremos de silicio siempre, solo que el elemento que va a transmitir la información es un fotón y esto cambia muchas de las reglas de la informática. Como les decía, básicamente en los últimos 60 años los microprocesadores han venido creciendo gracias a la miniaturización, haciéndose diminutos, ¿verdad? Nanos. Pero enfrentando límites físicos, o sea, no puede llegar a cero eso. Eh, el chip electrónico tradicional usa cobre y electrones, lo que genera el calor, y ahí viene el tema de enfriarlo con energía. Las señales eléctricas pierden también velocidad conforme se van moviendo. Ujú. El consumo es enorme y hay cuellos de botella, pero la computación fotónica integrada con láseres, guías ópticos y moduladores prometen un cambio enorme en esto. Creo que de este tema, mi amigo Jonathan, vamos a tener que seguir conversando en el futuro, conforme vamos digiriendo esto y conforme incluso podemos encontrar a un experto que nos pueda también aleccionar sobre esto. Dando el Dale. salto a los temas financieros y económicos, perdón, Sí. dale. No, no, que te iba a decir que obviamente con el esfuerzo profesional que estás haciendo, incluso de explicar algo que como dijiste, no es de tu expertise, pero lo haces de la manera más sencilla posible en que todos los mortales podamos entenderlo. Y todo queda en función de, obviamente, la especialización y la profundización que cada uno pueda generar a título personal, pero el concepto como tal lo estás explicando y viene algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Así es, así es. Dejemos la clase por ahí porque yo creo que para un viernes estuvo grueso esto. Bien, nos venimos a Costa Rica, mi amigo. Adelante, vámonos directo con la salvedad de que para la próxima semana sí podríamos ver, Vidal, el pequeño detonante problema militar que se está dando en Medio Oriente, en la zona allá de Afganistán, Pakistán y todo lo que anda por allá.
porque ya reventó allá el conflicto militar que va a generar implicaciones económicas globales. Pero lo podemos ver la otra semana. Sí, sin duda alguna. Siempre, exacto. A veces estamos en vivo en el programa y nos sorprenden notas. La semana Ujú. pasada, la decisión del Congreso, de la Corte Suprema, perdón, de Justicia de los Estados Unidos, y por lo menos lo conversamos, pero la promesa fue cumplida, porque les dijimos, lo vamos a analizar con detalle, y bueno, esta mañana hemos arrancado con ese tema. Dos temas locales en el ratito que nos queda. Tipo de cambio, que me parece es de un interés colectivo, y luego les quiero contar detalles de la hoja de ruta, del mapa, del plan que tiene el gobierno para financiarse el resto del año y lo que eso implica. Y también, Empiezo contándoles y- porque estamos en la última semana del mes. Como última semana del mes, empresarios cambian dólares para hacerle frente a sus compromisos en colones y disculpa, se me cortó ahí, Jonathan. tranquilo, tranquilo, seguimos, estamos totalmente en vivo vía plataforma digital y pues todos estamos claros que de los retos del país en 5G y tecnologías de la transmisión de datos, así que tranquilo, no hay problema, seguimos adelante. Bueno, déjame contarte que en el evento que acaba de terminar, previo a la conexión, teníamos aquí a muchas personas, entre ellas el señor viceministro de la presidencia, y ese era el tema que estuvimos conversando en la sobremesa. El país tiene que hacer esfuerzos importantes para mejorar las plataformas si queremos mantener la competitividad. Bien, entonces les estaba diciendo que regularmente a finales de mes llegan más dólares y esperamos que el tipo de cambio baje. No hay ninguna novedad. El lunes arrancamos con un promedio de 475,18, el promedio en el mercado mayorista, y Ujú. ayer cerramos en 471,02. Lo interesante son los montos. 68 millones el lunes, 106 millones el martes, 140 millones el miércoles. Y ayer ya bajó. Yo estimo que hoy puede mantenerse el tipo de cambio y el volumen baja un poquito. ¿Cuál es mi tesis? No, no es mi tesis, no. Es una hipótesis, tengo que comprobarla y tenemos que buscar datos y hacer el estudio, mi estimado Jonathan. Pero, como usted sabe, nos ponemos esas tareas y lo ponemos a hacer. Me parece que las ciclicidades de corto plazo y las ciclicidades de mediano plazo que nos tenía acostumbrado el mercado cambiario se están borrando ante los temores, ante esas expectativas de la gente. Me voy a explicar. Generalmente en la quincena baja bastante el tipo de cambio porque ahí es donde el empresario cambia dólares para pagar impuestos, el IVA, y para pagar salarios. Al cierre del mes baja, pero baja menos porque no se necesita IVA. Entonces ahí se genera una ciclicidad. ¿Qué está pasando? Y me di cuenta precisamente porque un gerente de una plataforma cambiaria le recomendó a un cliente que no se esperara a la quincena para cambiar los dólares, sino que lo adelantara una semana. Suena lógico, ¿no? ¿Para qué voy a esperar a que se me caiga el tipo de cambio? Pero Claro, eso está trasladando la presión a las otras semanas donde no necesariamente se caía el tipo de cambio. la está haciendo Entonces las lineal. estás, exactamente, mi amigo, Ujú. está suavizando la curva, sí se pueden dar movimientos, pero ya no de 10, 12 colones como podíamos ver antes. Vean que aquí llevamos más o menos 4 colones de movimiento en esta semana. De hecho, Vidal, un comentario muy puntual sobre eso que estás diciendo y que me llamó mucho la atención fue la expresión del señor presidente de la República cuando dijo, váyanse acostumbrando, cuando hacía referencia al tema del tipo de cambio que va a la baja y que no está recuperando como algunos pueden decir que es lo adecuado. Y ese de vamos acostumbrándonos, yo más bien lo traduciría en, señores, las reglas están cambiando, tenemos que aprender a leer un mercado diferente. Ese ciclo que acabo de explicar es el ciclo corto, el de las quincenas, Ujú. pero hay un ciclo trimestral también que traía más dólares para poder hacer los adelantos de renta y las liquidaciones de renta. Y adivinen qué,
Marzo es el mes en donde se hace el pago del impuesto sobre la renta. Entonces esperamos una afluencia mayor de dólares. Y entonces, al cierre de diciembre, marzo, junio y septiembre, se presentaban esos ciclos. Aquí va mi hipótesis. Ujú. Si el empresario sabe que marzo tiene esa característica y se le va a caer el tipo de cambio, los cambió ya en febrero. Como yo ya. Sí, sí, yo tendría la misma hipótesis. Ok, nada más necesitamos confirmar que esto sea así y lo vamos a ver con una suavidad en las liquidaciones de marzo, porque las hicieron adelantadas. Ujú. Pero vean que entonces tenemos que aprender a leer de manera diferente el mercado por esa cantidad de dólares que ya dijimos en el pasado. Turismo, exportaciones, inversión extranjera directa, zonas francas. Y aquí hay otro detalle interesantísimo que fue develado esta semana. Ya les habíamos contado que el Ministerio de Hacienda había hecho una colocación de 1.000 millones de bonos en euros en el mercado local en diciembre y otra en enero. Sí. Esos euros los tomó el Banco Central como parte de sus reservas y le anota dólares al gobierno. El mismo presidente del Banco Central, en declaraciones a un medio de comunicación nacional, reconoció que el ministerio estaba cambiando dólares también en este mismo momento. O sea, más agua para la sopa. Ujú. Entonces, vamos a ver si el gobierno logra distribuir en el tiempo esos cambios, el dinero llega a acabársele, no es eterno. Lo mismo pasa con las necesidades de los empresarios. Los empresarios no salen desaforadamente a cambiar. Pero aquí entra ahora un elemento importante del otro tema interesantísimo en economía, que son las expectativas. Si la gente cree que el tipo de cambio mañana, en una semana, en 15 días, en un mes, va a estar más bajo, sale a vender todo lo que tenga. Así es. ¿Qué pasa si se le cambia el chip y alguien convence a la gente que no, que va a estar más alto? La gente se frena, no va a cambiarlos. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Se está colonizando más la economía, que estaba muy, muy dolarizada. Que desde el jueves pasado el Banco Central anunció que compra dólares, lo ha estado haciendo. Ujú. El tema es el cajón en el que los está comprando. El Banco Central puede comprar dólares en el mercado, le puede comprar al sector público no bancario, por ejemplo, los dólares que necesite Recope para pagar la gasolina, la caja de las medicinas, el ICE, el equipo, y el Ministerio de Hacienda si tiene un vencimiento en dólares. Entonces le compra al sector público, lo compra en el Monex para darle al sector público no bancario. Puede comprar para reforzar sus reservas, que lo ha hecho. Pero si sale a decir explícitamente, voy a comprar para defender el tipo de cambio, lo que le está diciendo al mercado es diferente. Así es. Es, no quiero que esto baje más, y entonces en la medida en que eso se vaya consolidando, entonces sí es posible esto que decía hace un momento atrás, Jonathan, que la gente empiece a decir, ¿para qué voy a vender hoy? Si más bien, primero el banco me está garantizando que de aquí no va a bajar, no va a bajar, entonces no tengo por qué salir de manera temerosa, con miedo a vender mis dólares. Puede ser que suba y más bien me gane algunos colones más. El solo hecho de cambiar la expectativa cambia la dinámica del mercado. Yo, Vos crees que se detenga la baja? yo necesito que termines febrero para Ujú. que los empresarios ya dejen de traer dinero, ¿verdad? Por lo menos en esta semana que ha sido una presión importante, me gustaría que el Ministerio de Hacienda, si está haciendo cambios de dólares, lo trate de hacer de una manera mucho más distribuida en el tiempo para no generar presiones en un solo momento, ¿verdad? Sí tenemos un reto y es que dólares seguirán llegando a la economía y eso crea la idea de que el tipo de cambio va a seguir bajando. Pero Sí. si yo tengo por otro lado el compromiso del Banco Central de que compra y no va a dejar que baje, ya cambia la dinámica. Por lo menos que no baje tan fuertemente, porque Así es. es como una pendiente con menor grado de inclinación. Así es. Entonces, vean, eh,
tenemos por lo menos hasta ahorita jueves 190, 290, 350 millones. Falta hoy. Vale, que 50. Vidal. 400 millones cambiados en el Monex. Ajá. La promesa es que revisemos la otra semana si el volumen es tan grande como esta. Ok. El volumen me va a ir dando la pauta Ajá. de si esto sigue o no sigue. Así que la próxima semana veremos cómo nos va con la previsión, mi amigo Jonathan. Vidal, ¿cuál es la recomendación para quienes tienen inversiones o ahorros o lo que sea en dólares? ¿Que se mantengan y esperen o que vayan viendo tendencias? ¿O cuál es la recomendación, el consejo? Hace unos minutos también una asociación solidarista me recibió en junta directiva, hicimos el enlace en 10 minutos y me hicieron esa pregunta. Depende del objetivo, depende para qué está el portafolio. No todos tenemos la misma dolencia y por lo tanto no todos debemos recibir el mismo medicamento. Si estamos hablando de una empresa, de una organización, como por ejemplo esta asociación solidarista, contablemente, Jonathan, las caídas en el tipo de cambio ya las pasaron a la contabilidad. Ya las tienen descontadas. ¿Sí? Si quieren hacer un cambio en inversiones o en ahorro, la promesa de la nueva inversión tiene que ser mucho mejor que la que tienen ahorita. En tasa de interés o en aumento de ganancia de capital por aumento en el precio de los títulos. Si usted lo está trabajando de esa manera. Pero es muy diferente si usted es una familia o una persona, porque regularmente usted esto no lo tiene en la contabilidad. Si mi premisa es cierta y estamos en un piso, de aquí no nos moveríamos, pero lo que podríamos eventualmente tener es un mejoramiento. Tampoco crean que a 500 colones o 520. Aunque en este foro, hace un momento atrás, yo le consulté a un amigo común, que es economista brillante también, y le dije, ¿qué pasa si a los que el Banco Central sacó del mercado, como las operadoras de pensiones, Recope, LIS, la Caja, se regresan directamente al mercado? Nuestro común amigo dijo que podría verse un efecto inmediato de unos 8 colones, pero que en el tiempo podría acomodarse el tema y subir a 500 colones, porque regresan esos compradores que el mismo Banco Central sacó del mercado. Pero a 700 es casi No, ilusión. Eso no, 700 ya no también fue aguanta. una ilusión. 700 Sí. fue una ilusión y fue un problema porque cuando salimos del dato que salimos ese año, el banco no tenía reservas para poder defender el tipo de cambio. Entonces ahí se generan unas distorsiones, igual que las que estamos viendo en este momento, pero al otro lado de la moneda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me quedan Seguimos. unos minutos nada Nos, más. nos quedan 6 minutos. Ok, plan de financiamiento del Ministerio de Hacienda para lo que quede en el 2026. Vamos tomando nota. El señor ministro nos entregó una cantidad importante de información sobre la economía, sobre los resultados fiscales, sobre cómo nos financiamos en el 2025, pero también nos entregó la información de cómo nos vamos a financiar en el 2026. 4.2 billones de colones necesita tomar prestados el gobierno porque no los va a lograr cubrir con impuestos. O tenemos plata por impuestos o nos endeudamos. Como no se tiene certeza si la Asamblea Legislativa puede aprobar un proyecto de ley para eurobonos, tenemos que apostar a un par de proyectos de ley que sí ya van bastante más encaminados en la corriente legislativa, pero eso solamente suma 270.000 millones de colones, es muy poquito. Los otros 3.9 billones tienen que tomarse en fuente interna. Cualquiera que vea estos datos, en principio piensa y dice, wow, va a haber mucha presión por parte del gobierno tomando dinero en el mercado, cambiándolo por bonos, de tal manera que para poder conquistar a los inversionistas
van a tener que subir la tasa de interés. Eso es en principio la tesis. Sin embargo, acto seguido, después de explicarnos que los 270.000 millones de fuente externa son dos proyectos, el proyecto 24.907 del BCE, que es una operación de consolidación fiscal y mitigación económica, eso tiene 290 millones de dólares, y el 25.364 del BID para el fortalecimiento y expansión del Sistema Nacional de Cuidados de Costa Rica. Nos indican que a estas alturas del año, estamos cerrando febrero, Jonathan, de esos 3.9 que necesita para todo el año, ya tiene en la bolsa 1.6. El 40% de las necesidades de todo el año las logró cubrir en 2 meses. Lo que significa entonces que no hay prisa, no hay premura. O en otras palabras, el gobierno no va a presionar al mercado para que haya un aumento de tasas. Más bien, es el Banco Central el que con una tasa de inflación negativa tiene el menú puesto para que haya rebaja de tasas de interés. Y es a lo que quería llegar. Afuera, la promesa es que la Reserva Federal haga 1 o 2 rebajas de tasas de interés, y adentro también tendríamos ese mismo efecto. Así que hay que ir preparándose. Buena noticia para los deudores, pero para los ahorrantes y los inversionistas no es tan buena noticia. Y con eso estamos llegando a los últimos 2 minutos de programa, don Vidal Villalobos. No sé si nos queda algo por ahí, pues estamos ya con todo el menú hecho. Bueno, nada más esperar los próximos acontecimientos en los mercados internacionales. En la parte local también es importante que todos le demos seguimiento, sobre todo a los proyectos que la señora ministra de la Presidencia y futura presidenta de la República está negociando con las jefaturas actuales de la Asamblea Legislativa para tratar de adelantar material y que el 8 de mayo ya haya algo cocinadito. Pero esperemos también la consolidación de los proyectos de ley que la próxima presidenta le va a proponer a la nueva Asamblea Legislativa para discutir. Mi tesis en principio es que va a proponer cositas que se vengan con 29 votos. Sí, claro. Y cosas adicionales como las que requieren 38 votos, temas constitucionales o la aprobación de los eurobonos, tiene que quedar para después. No va a haber como mucha... De hecho, hay un tema que ya salió de que lo va a pedir, parece, es el tema de que el endeudamiento externo no pase por la Asamblea Legislativa, sino que sea prerrogativa de Hacienda y el Ejecutivo si se hace o no y cuándo se hace. Sí, digamos que pasa por Asamblea en el momento en el que se aprueba el presupuesto, ahí lo tienen que ver. Pero luego no se lleva proyecto a proyecto, eurobono a eurobono, a aprobación de la Asamblea, sino que quede en potestad del Ministerio de Hacienda ver qué oportunidad tiene, si es mejor ir al mercado internacional o al mercado local. Claro, tomemos en cuenta esto. Vienen 3.200 millones que Heineken le va a pagar a los inversionistas de FIFCO. Es muy probable que no lo cambien a colones, entonces no debería haber riesgo ahí. Y por otro lado, está el proyecto de ley para los 13.500 millones de eurobonos, más dólares. Señores, les invitamos a que los viernes no se pierdan el programa para que estemos debidamente enterados. Muchísimas gracias, mi querido amigo Vidal, y saludos a todos los amigos que andan por ahí todavía. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos y todas. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Dios me los bendiga, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes en Red Democrática, edición política.